Recording in progress. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Vamos al capítulo 2. Vamos a leer inicialmente el versículo 5 al 8. Esta es la segunda parte, desde el versículo 8 hasta el versículo 18, el versículo 5, perdón, al 18. Voy a leerlo aquí en la Reina Valera de 1960, del versículo 5 al 8 de Hebreos capítulo 2. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí estamos viendo, como aparece ahí en el PowerPoint, el autor establece que la autoridad sobre el mundo venidero no fue dada a los ángeles, sino al Hijo, el portador de la herencia, y la herencia de la vida eterna, ¿no? Hecho en forma de hombre, introduciendo su función sacerdotal, que él mismo intercede por nosotros, que él mismo nos acerca a él mismo. Entonces yo quiero que miremos el contexto. No sé si en sus Biblias aparece como referencia el Salmo 8. Si aparece el Salmo 8 en sus Biblias, en el versículo del 6 al 8. Aparece, vamos allá rápidamente al Salmo 8 y vamos a revisar. Acuérdense que tratamos y buscamos de que no sea un parecer de nosotros, sino que la misma escritura nos lo muestre. Y tenemos que ir muchas veces a la raíz de la palabra, a la raíz de la palabra, tenemos que referenciarlo con otros versículos para que haya claridad, para que se pueda sustentar como es verdaderamente. Entonces, ahí lo que está mostrando en Hebreos es el Salmo 8 del 4 al 6. Lo voy a leer como aparece acá en la Reina Valera 1960. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces vamos a mirar que en esta parte donde dice inicialmente en el versículo 4 que es el hombre para que tengas de él memoria, es que, ¿qué es el hombre para que tú vas a ser memorial? O sea, va a quedar en la historia, va a quedar registrado. ¿Qué va a pasar? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es decir, cuando está hablando del Hijo del Hombre, está hablando, y lo vamos a ver en Primera de Corintios, lo vamos a ver en Romanos, que es un Adán celestial. O sea, por eso lo dice el versículo 5 menor que los ángeles. El Señor se despoja, se disminuye. Y ahí habla, si ustedes miran el Strong en Roma, en el Salmo 8, en el Salmo 8, versículo, versículo 5, usted va a encontrar que dice, ahí dice en la Reina Valera 1990, dice ángeles. Pero si tú miras el Strong, no son ángeles, ahí especifica Elohim, Elohim. Y recordemos que Elohim pueden ser los mismos mensajeros. Elohim podemos ser nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que somos portadores, que exhibimos la justicia de Dios, que enseñamos la palabra de Dios. Son, entonces le dice que lo ha hecho un poco menor que los ángeles, o sea, en el sentido que él se disminuyó, que él se despojó, que él se sometió. Entonces, ¿cómo lo vamos a mirar? ¿Cómo lo vamos a traer? ¿Cierto? Para que lo visites, eso será en el futuro. En el futuro, aquí está profetizando la disminución, el padecimiento
la entrega que hace el mismo Señor cuando se hace en forma de hombre, cuando él mismo se despoja. ¿Dónde lo vamos a ver? Vamos a ir a Primera de Corintios, vamos allá, Primera de Corintios, tomando como referencia este salmo, Primera de Corintios, para que lo vayamos entendiendo y ampliando, desde el versículo 45 al 49. ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué les recomiendo yo? ¿Qué les recomiendo? Que se lean todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Ya en varias ocasiones lo he dicho, pero es bueno que se lo lean para que miremos, como dice ahí mismo, la resurrección de los muertos es como a través de Adán entra el pecado, pero que a través de Machía entra el perdón de pecados y entra la vida eterna. El pecado, ¿qué trae como consecuencia? La muerte. Y al entregar Yehoshua HaMashiach, él mismo entrega su cuerpo, su vida, para que seamos rescatados, entonces viene a ser autor de vida eterna. Así como el pecado lleva a la muerte, así el perdón de pecados lleva a la vida eterna. Entonces, miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15. Si hay quien me puede ayudar, ¿será que Angelita lo puede leer? Primera de Corintios 15, del 45 al 49. 45 Sí, al 49. ya te lo leo. Y se va preparando, si le queda fácil, Soraya, si puede leer Romanos 5 del 12 al 20. Romanos 5 del 12 al 20. Dice, Primera de Corintios 15, 45, ¿al qué? 49. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál es terrenal, tales también los terrenales, y cuál es celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Muchas gracias. Mira, esto tiene una profundidad impresionante, como de largo, de ancho, de profundo y de alto. Cuando dice en el versículo 45, que hace la comparación, porque todo el Señor tiene una pedagogía y siempre es una sombra de lo que ha de venir. Cuando dice que el primer Adán, el Nefesh Hayá, o sea, el aliento de vida, ¿cierto? Que Dios le da vida. Viene el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Es quién? Machía, Nidmat Hayim, es Señor manifestado en medio de nosotros. Por eso sigue diciendo que, que, el, que Él viene, el cual dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor. Presten atención a eso, que así leyendo en la Reina Valera, que es el Señor, es del cielo. Poder de vida indestructible, el Señor mismo. Por eso Él mismo se despoja, por eso Él mismo lo entrega, por eso Él mismo se disminuye. Por eso está diciendo, Él está profetizando, para que va a ser memorial que ese Adán celestial, ¿cierto? Que se va a disminuir, que se va a disminuir, traerá en el futuro la eternidad, traerá en el futuro el perdón de pecados. Lo que está hablando Hebreos capítulo 2 del 5 al 8. Ese, ese postrer Adán, ¿cierto? El primero es terrenal, el segundo es celestial, que es el mismo Señor, lo dice ahí en el versículo 47, es muy claro, es muy claro. Ahora, vamos a leer Romanos
5, que nos lo va a ampliar y nos lo va a confirmar, que es un evento, es un acontecimiento que Dios está profetizando desde el Salmo 8, donde el mismo Señor, Él se despoja, Él se disminuye, pero que igualmente tuvo los mismos padecimientos, fue expuesto las mismas cosas que nosotros vivimos, pero no se le halló pecado porque no se apartó de lo que él era y viene a ser autor de vida eterna. Él mismo entrega su propio corbán. Romanos 5, Soraya, te queda fácil, Sí, claro. del 12 al 20. Sí, sí. ¿Cómo dice Dice el la título en palabra. su Biblia? Si lo puedes decir. Ah, lo tengo en el celular. No, no le No tiene tengo la título. Biblia en físico. No, no Ok, le tengo, no, aquí, ahí no tiene título. ok. Aquí en mi Biblia, la Reina Valera dice Adán y Cristo. Dice Ujú. en la versión internacional de Adán, la muerte, de Cristo, la vida, o de Machía, ¿cierto? No sé si alguien tiene un título diferente en Romanos 5, 12, antes de que lea Soraya. Ok, Soraya, léelo, por favor. Dice la palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay Torá no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, de Josué Masías. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por uno solo, de Josué Hamashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justificados. Pero la Torah se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí también, como siempre, Angelita, levantaste la mano, cuéntanos. Ah, es que ahorita no se me activó el micrófono, que en esta versión dice de Adán la muerte, de Mashiach la vida, Ujú. Que en dan el la título. muerte de Machía a la vida. Sí, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, cuando nosotros comenzamos, yo compartía, no sé si con mi esposa o con quien compartíamos en estos días, y lo hemos hablado muchas veces nosotros, que, no, es mi esposa, la carta de los Hebreos es una carta muy sencilla, pero por la misma formación y por la misma adoctrinamiento, digámoslo así, se nos hace más complejo entender de que Dios es uno solo, de que el Señor mismo es soberano, Él se despojó, ¿cierto? Él mismo lo hizo por amor, y todo ese proceso que Él hizo, lo que Él vivió, y que entregó su corbán, la muerte no lo pudo retener, y al tercer día es resucitado porque Él mismo lo ha dicho que eran 3 días y 3 noches, según la profecía en Jonás. Se convierte en muy sencillo, Hebreos, pero se ha metido de que no, que se cambió.
ya la ley, la Torah fue cambiada, que el Señor no es uno, sino son dos o son tres, donde ha habido una influencia muy fuerte de tantas teologías, de tantas doctrinas, de tantas religiones, donde igualmente ya la verdad parece en sospecha, la verdad no cabe. Entonces, cuando yo leo Romanos y en esa forma repetitiva que habla, demostrando de que el Señor mismo, ¿cierto? Mostró que a través de Adán entró el pecado, pero que a través de él está la vida eterna y que él es mismo Señor, es el mismo que está diciendo acá, que es el Hijo del Hombre, que es la disminución, es el Adán celestial y que va a ser recordado y que igualmente lo hizo, le hiciste señorear sobre las obras, perdón, les ha hecho poco menor que los ángeles, porque los ángeles tenían que obedecer, entregarse y no hacer nada más, pero el Señor mismo, Él se despoja, Él se entrega lo que Él mismo establece, Él nos modela, Él, Él hace absolutamente todo, todo, Él mismo lo dispone. Los ángeles no disponen, los ángeles obedecen nomás, pero Él lo dispuso, porque así lo tomó, porque así lo consideró y porque así era necesario. Entonces, cuando nosotros vemos acá, en este salmo, ¿cierto? El salmo 8 del 4 al 6, Jehoshua, aunque menor que los ángeles, en su humillación recibió dominio total sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque la creación estaba sujeta al pecado. Y al estar sujeta al pecado, hay una muerte eterna. Hay una muerte, hay una muerte. Y seguimos mirando pasajes. Va a pedir el favor a Beatriz Arias y busca Filipenses 2, del 10 al 11. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Me lo puede hacer saber, por favor? Levanta la mano, voy a hablar. Juan Carlos, si me colaboras, por favor, Juan Carlos, Romanos 14:10. 14:10. Viviana, Vivi, Isaías 45, 22 al 25. Sí, Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién más está por ahí? Carmencita, Filipenses 2, del 6 al 8. Mira, todos estos pasajes coinciden y muestran y amplían y fundamentan de que el Señor mismo se despojó, que el Señor mismo se disminuyó, que el Señor mismo estuvo al lado de nosotros, vivió las mismas, experimentó las mismas limitaciones que nosotros, que después fue puesto a todo, pero nunca se desubicó. ¿Y sabe qué es lo más especial? Lo más especial de todo eso, que el Señor nos llama a que nosotros hayase sentir que hubo en Él. Y yo lo digo por mí, lo digo por mí. Pero ante cualquier circunstancia nos desubicamos. Ante cualquier circunstancia perdemos nuestro norte, perdemos nuestro propósito de resplandecer con su luz, con su verdad, donde igualmente las cosas no se arreglan en nuestro parecer, sino lo que Él ha establecido. Entonces, Él nos modeló, Él exhibió, Él nos mostró, y por eso Él nos liberó de esa condenación eterna del poder del mundo, de Satanás sobre nuestras vidas, pero a veces nos coge las circunstancias, nos cogen nuestras emociones y nos hacen pasar muy malos momentos, donde igualmente estamos distantes, apartados de Dios. Miremos lo que nos confirma aquí en esa humillación, ¿cierto? Donde Él se entrega, donde Él nos modela que no es capaz y vamos a mirarlo. Limitado, limitado en su poder, vivió el proceso, tuvo hambre, lloró, se cansó, durmió, eh, quisieron acabarlo antes de cumplir su misión, siempre asediado por la oscuridad, asediado por demonios, por personas que querían destruirlo, pero el Señor mismo, Él se sometió a lo que Él estableció.
Y él sabía que estando dentro de lo que él mismo ha establecido, dentro de su palabra, sí, sabía que él iba a mantenerse, pero era necesario que nos mostrara, era necesario que exhibiera su justicia, su poder. Mira lo que dice Filipenses 2 del 10 al 11. Dice que para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua es el Señor para la gloria de Mashiach. Para gloria de Abba. Acuérdese, cuando vemos Padre, Abba, digamos Abba. Y recuerda Abba. que Abba es el amor de Dios no conocido, es el poder de Dios no conocido, es fuente de toda verdad, es fuente de todo amor, ¿cierto? Hay una imagen visible del Dios invisible que es Josué disminuido, pero que Él es mucho más, mucho más. Muchas gracias, Beatricita. Mira que este pasaje está diciendo para que en el nombre de Josué se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Acuérdense que solamente se dobla toda rodilla delante del Dios único y verdadero, delante de nadie más. Hemos visto muchas veces varios ejemplos. El caso de Pedro, el caso, ¿cierto?, de los mismos ángeles que no permitían en el Apocalipsis que se doblaran delante de ellos. No, solamente delante de Dios. Y en cambio el Señor cuando estuvo aquí en la tierra, cuando se postraron ante Él lo permitió, porque era Dios mismo disminuido, pero era Dios. Condicionado un tiempo, pero era Dios. Y este pasaje que acabo de leer, Beatricita, tiene como conexión Isaías 45, aquí le pedí el favor, que lea del 22 al 25. Aquí se está cumpliendo esta profecía de Isaías. Con lo que él hizo, él se despojó, se entregó, la muerte no lo pudo retener y ha venido a ser autor de vida eterna. Aquí se está cumpliendo Isaías 45, 29, perdón, 22 al 25. ¿Quién le pide el favor? A mí, dice la palabra del Señor. Vengan a mí, que yo os salvaré pueblos de extremos de la tierra, pues yo soy Elohim y no hay otro. Yo lo juré por mí misma, hice una promesa de triunfo, y esa promesa se cumplirá, que ante mí todos doblarán la rodilla, y por mí jurarán todos, y dirán, solamente el Señor, solamente en el Señor están la victoria y el poder. Todos los que me odian quedarán en ridículo. Gracias a mí, todo el pueblo de Israel saldrá triunfante y estará orgulloso de mí. Amén. ¿Clarito o no clarito, Vivi? Amén. ¿Cómo la ve? Muy claro. ¿Cómo se cumple en el Señor? ¿Cómo, en este caso, Pablo, conocedor de la palabra, él toma lo que él no estuvo presente, pero él da testimonio del poder de Dios porque él se manifestó en su vida. Y él dice, es que eso que estaba escrito en Isaías se cumplió en él. Y es solamente delante de él que nos postramos. Es Dios mismo, es Dios mismo, es Dios mismo quien lo está haciendo. Es el Señor manifestado en nosotros. Romanos 14:10. Romanos 14:10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Mashiach. Ok, muchas gracias. ¿Qué está diciendo eso? ¿Qué te dice ese pasaje, Juanca? ¿Por qué leemos este pasaje en este contexto que estamos compartiendo? ¿Qué es lo No, que tratamos de buscar? lo que pasa es que es, pues sí, no, es que todos comparecemos ante Mashiach, no. El único que puede juzgar aquí es Mashiach, el resto nadie. Sí. Y que es Dios mismo, ¿no? Claro, sí, Ahí se exactamente. está confirmando. Ajá. Se está confirmando que Él es Dios mismo manifestado en medio de nosotros. Muy bien, Juan. Menor que los ángeles. Cuando estamos leyendo en Hebreos, que dice que lo hizo menor que los ángeles. Entonces ahí sí viene Filipenses 2, del 6 al 8, que le pedí el favor si no estoy mal a Carmencita. Sí, sí. Dice así la palabra, el cual, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, amén. Amén. Mira, aquí es esta parte, el mismo Pablo lo dice en Romanos, si no hubiera resucitado Mashiach, sería en vano nuestra fidelidad, sería en vano el estar en este caminar, porque igualmente han habido grandes próceres en la historia y seguramente que hombres que han hecho bien, pero nadie se entregó a sí mismo y nadie pasó, digámoslo así, muy atrevidamente lo que voy a decir, pasó como a ver, como ante ese tribunal, digámoslo así, esos 3 días y esas 3 noches, como lo dicen Hechos, si no estoy mal en Hechos 1, esos 3 días y 3 noches donde no se le halló pecado, donde no se le halló pecado, no se le encontró error. Y viene y la muerte no lo puede retener, porque acuérdense que la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces no lo pueden retener, no lo pudo retener la muerte. Y por eso mismo dice, ahí no lo leímos, pero en el 5 dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Machía, en Yehoshua HaMashiach. Porque nosotros debemos de entender y aceptar, si lo entendemos, debemos de aceptarlo, es que por muy capaz que seamos, por muy habilidosos, por muy estudiosos, por muy entregados, por muy radicales que seamos, el que hace la obra es el Señor en nosotros. El que hace la obra es el Señor en nuestras vidas. No somos nosotros, no es mérito humano, es totalmente la gracia de Dios. Recordemos que la gracia es la intervención misma de Dios, es la intervención de Dios mismo en nosotros y a través de nosotros. Entonces, si hay eso, si Él nos modeló, ¿yo quién soy para reclamar? ¿Yo quién soy? Y esto es algo muy, muy confrontador, empezando por mi propia vida, muy confrontador. Porque a veces nosotros por cualquier circunstancia nos desubicamos, por cualquier cosa que no pasa como esperamos, nos desubicamos cuando no hay un reconocimiento, con tantas cosas que vivimos, pero dice que haya en vosotros el mismo sentir. Él es el portador de la vida, nosotros somos herederos, nosotros somos partícipes. Esto no es para todo mundo, esto no es para todo mundo. Entonces, cuando sigamos nuevamente en Hebreos capítulo 2. Y ya vamos, y yo quiero que miremos el versículo 10, que hay algo que tenemos que mirar, y tenemos que mirar Hebreos capítulo 2 versículo 10. Dice, la voy a leer en la Reina Valera, porque convenía a aquel cuya causa, perdón, porque convenía a aquel por cuya causa todas las cosas, es decir, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, al autor de la salvación de ellos. Aquí dice eh, perfeccionarse, ¿cierto? Es por aflicciones. Resulta que cuando nosotros estamos mirando acá, esta palabra perfecto, perfeccionarse, y ustedes me ayudan, me ayudan retroalimentando lo que le estoy diciendo. El G5048, perfeccionarse, que es te leío, y dice completar, llevar hasta el final, consumar, ¿cierto? Cumplir. O sea que debemos leerlo, puede ser llevado hasta el final, acabar su obra por medio de los padecimientos. Él, la, él lo completa, él lo hace pleno, como dice
como dice como dice qué, en Hechos 20:24. Hechos 20:24, tengo por acá un apunte. Hechos 20:24. Dice, pero en ninguna cosa hago ni estimo prioridad mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Y cuando dice la palabra aquí, que acabe, acabe, o sea, cuando se completa, es completo. O sea, lo que hizo el Señor en el versículo 10 dice, porque convenía aquel cuya causa todas las cosas y por quien todas las cosas susciten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, completó, completó por lo que él padeció, por sus padecimientos. El autor de la salvación, ¿de quiénes? De los que estaban en pecado, de todos nosotros, de todos nosotros. Ahora, si continuamos leyendo, el versículo 11 y 12 de Hebreos 2 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré o contaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y ya viene este versículo 14, que también está mal traducido, pero no porque lo diga yo, sino porque lo acaba de decir, ¿cierto? Que nosotros cometemos errores, nosotros estamos pecado, Él nos hizo pecado, Él nos halló pecado, Él cargó con nuestro pecado, pero ha venido a ser autor de vida eterna. Ahora lo que dice el versículo 14, lo va a leer en la Reina Valera 1960. Así que por cuanto perdón, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, dice aquí, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que según ese versículo, así como se lee, ¿qué entendemos? Les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes si lo leemos así literal como dice en la Reina Valera? ¿Qué entienden ustedes? ¿Cómo vivió el Señor? ¿Qué se expuso el Señor? Les pregunto. Si el Señor participó, si ellos eran, cuando dice, por cuanto los hijos de participaron de carne y sangre, está hablando de pecado. Sí, Entonces, ¿qué está diciendo? Que el Señor, ¿qué? también fue un Ese pecado de pecador, que, sí, según eso él pecó, ¿cierto? sí, Pero el eso Pero sí. Mashiach, pero el Mashiach no hubo pecado, no se halló nada de pecado, Por por eso, eso dice entonces, la ahí es Biblia. donde tenemos que nosotros mirar y analizar. Entonces, Ahí es donde tenemos que nosotros ya lo entrar, habíamos ¿cierto? visto, Mauro, Señora, que ya lo habíamos visto anteriormente, que no se lee así, sino que se lee, se puso al lado de Machía. bueno, ok, muy bien, ya lo habías estudiado, ok, perfecto, me parece muy bien, me parece muy bien. Entonces sería, se puso al lado de ellos, ¿cierto? Y recibió de lo mismo, o sea, el juicio, él tenía que pagar, hacer el debido proceso, ser una salvación legítima para poder liberarlos y presentarlos como herederos. ¿Sí se Mauricio, dan qué cuenta? pena. ¿Lo podría leer completo como es correcto? Ahí te lo leemos. Déjame, yo Ujú. acabo de compartir otra cosita más y lo vamos a leer. Ok, Entonces, destruir al que tenía el poder de la muerte, ¿cierto? Destruir, vamos a leerlo, dice, para, para destruir al que tenía el poder de la muerte. Este fue el propósito de Yehoshua. ¿Quién era el autor de la muerte? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el que viene a robar, matar y destruir? el es diablo. Satán. El diablo, ¿sí o no? Mm.
Isaías 25:8. ¿A qué vino el Señor? Mira, mira, ya te leo el pasaje cómo quedaría. Isaías, Isaías 25, versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre. Está profetizando Isaías. Y enjugará al Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la frente de su pueblo, de toda la tierra. Porque el Señor lo ha dicho. Lo ha dicho. Es lo mismo que aparece en Apocalipsis 21:4. Es más, el 7, el Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios, Ah, perdón, no, qué pena, que estornude. Ya cerré el micrófono. ok, no, tranquilo, no te preocupes. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya cuando Él venga como rey, cuando venga a reinar. Entonces, ¿cuál es? Y Primera de Corintios. Mira, este es espectacular de Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, 53, 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, es decir, esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, es decir, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida la muerte en victoria. Sorbida es la muerte, o sea, ya no tiene poder, ¿cierto? La muerte será tragada por la victoria de Machía, por la victoria de Mauricio, qué Machía. pena. Primera de Corintios 15, ¿qué? Qué pena. 53, 54. Ok. Entonces, está diciendo que ya la muerte no se enseñoreará en nuestras vidas. Por eso acuérdense que la eternidad es algo presente en nuestras vidas. ¿Qué es la eternidad presente en nuestras vidas? Cuando estamos viviendo en la escritura. ¿Cómo sé que estoy en la eternidad? Porque estoy viviendo en la palabra. Porque estoy viviendo en la palabra. Porque estoy andando en sus sendas. O sea, la muerte no es solo cesar de existir, sino el estado de separación de la presencia divina. Es que la muerte no es, porque todos morimos, pero el tema es la separación de Dios. Y a Josué la vence y en ambos sentidos, físico y espiritual. Ahora, ¿cómo leeríamos ese pasaje de la forma correcta, cierto? El 14, cuando dice, así que por cuanto los hijos pecaron, ¿cierto? Cuando dice participados de carne y sangre pecaron, él no participó, coma, se puso o se puso al lado como un corbán, al lado de ellos como un corbán, para destruir, ahí sí dice literal, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, si usted tiene Biblia de papel o si tiene la My Bible, usted puede poner la nota. ¿Ustedes saben cómo se coloca notas en la My Bible? Usted puede poner notas. Ahí en YouTube aparece un tutorial de My Bible y ahí aparece cómo se colocan notas dentro de un versículo. Entonces, dice, él no participó, coma, él se puso al lado como un corbán, para, para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esto es al diablo. ¿Está siendo claro hasta acá? Por favor, me retroalimentan. Sí, Sí, muy Mauro. claro. Ok, continuamos. Dice el versículo 15 de Hebreos capítulo 2. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, definitivamente uno llena, por eso dice en primera de Juan dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Y el que tiene temor es porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si en ti hay temor de lo que pueda hacer este mundo, lo que pueda pasar en este mundo, pues tú vas a estar apartado de Dios. Pero cuando tú ya ves en Él la eternidad, en Él, como dice el mismo Pablo, ni la muerte me podrá separar del amor de Dios, ni persecución, ni angustia, ni enfermedad, ni tribulación. Eso es profundo. Eso tiene muchas implicaciones, demasiadas implicaciones. Nosotros ante cualquier cosa muchas veces claudicamos fácilmente. Negociamos los principios de Dios por conveniencia, por temor al hombre, por temor a este mundo, porque de pronto perdemos el trabajo, o porque de pronto nos sacan del grupo social, o porque nos sacan de su grupo de amigos, o porque me rechazan, o porque me critican. Muchas veces nosotros, en una forma inconsciente a veces, negamos a Mashiach, negamos a Mashiach. Ahora en nuestro comportamiento, nuestras reacciones, nuestro proceder, por eso lo necesitamos a Él constantemente. Y por eso tenemos que hacer Techubá. Inclusive lo que va a compartir esta tarde en el cierre de Shabbat, que ya viene, ya ayer les envié la invitación de John Terúa, que es el 23, martes 23 de septiembre. Los esperamos aquí en nuestro apartamento desde la tarde, si quieren venir, muy bueno. Pero oficialmente estaremos iniciando al caer la noche o al terminar la tarde. Esperamos tener un tiempo bien especial de celebración, de gozo, de alegría, de tocar la eternidad, de palpar la eternidad. Recuerden que yo desde comienzo de año les mandé la agenda. Desde hace un mes les mandé la agenda, les recordé, bueno, pero ya yo hago mi parte de anunciar y ya Dios dispone, ¿cierto? Entonces, aquí está diciendo, el temor nos sujeta a este mundo. No tengamos temor, no tengamos temor al hombre. Nos podrá quitar, nos matan, pero nos quitan la salvación. No confiemos en príncipes, no confiemos, ¿cierto?, en la fuerza del caballo, ni en la habilidad del jinete. No, confiemos en el Señor. Dice el versículo 16 de Hebreos 2, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea que estamos incluidos nosotros ahí, el Señor ha atendido a nosotros la simiente, que los que tenemos a Machía, los que creemos en Machía, en Cristo Jesús, en Yehoshua HaMashiach, hemos sido socorridos por el Señor. Hemos sido socorridos por el Señor. Semejante, semejante. Vamos al versículo 17. Me parece interesante esta parte del versículo 17, semejante. Miren en su estrón, no es semejante, es comparar, comparar, no es semejante, es muy, muy diferente. Semejante a comparar. El G3666. Semejante. ¿Por qué? Porque dice, por lo cual debía ser en todo, o en todo se debía comparar a sus hermanos. O sea, se compara en lo que se refiere a expiar los pecados perdón, a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del mundo. ¿En qué se compara? ¿En qué se compara el Señor con nosotros? ¿En qué se compara? Les pregunto a ustedes, ¿en qué se compara? Es No que sea que semejante, cuando, ¿en qué se...
¿En qué se Cuando compara? dice, cuando dice se compara, es como decir cuando se despoja de sí mismo, o sea, queda, se baja como al nivel de nosotros, de Bueno, muy bien, pecadores. eso es una parte, pero ¿qué más también de con qué se compara en relación a nosotros? ¿Con qué se compara con nosotros? Con la naturaleza Número uno, se pecaminosa, despojó y se hizo en condición de hombre. Listo, muy bien. ¿Qué más? que sí, no sé si con la naturaleza pecaminosa, no porque él sea pecador, sino porque él sufrió nuestro pecado. Él fue expuesto, perdón. Él fue expuesto, ¿cierto? Ahorita lo vamos a leer. Ahorita lo vamos a leer. Muy bien. ¿Qué más? ¿En qué se compara? A ver, por favor, pensemos. ¿En qué se comparó? ¿Te recuerdan cuando, cuando ¿cuál es? Es Juan, el que dice que mande fuego para que los consuma? Él lo podía hacer, pero él se limitó. Él se limitó. Él hizo milagros, claro, porque era Dios mismo y porque era parte de la profecía. Pero en últimas, el Señor se limita a un tiempo, a un espacio. Él tiene las mismas situaciones que vimos nosotros. Por eso Él se compara. ¿Se compara con qué? ¿En qué se comparó? En que murió, experimentó los temores de la muerte, el quebranto. ¿El quebranto de dónde? De Isaías 53, 3, 6. Vamos allá. Isaías 53, 3, 6. Miren lo que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está hablando de Juan 1, ¿no? Quien, mira que el Salvador del mundo, quien cargó, quien porta el pecado, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se comparó? En que murió. Aparte de todo eso, que se disminuyó, fue expuesto, fue a tantas cosas, él murió 3 noches y 3 días, según la señal de Jonás. Él vivió los rigores de la muerte, del quebranto, del dolor, y no se quejó. Fue como oveja que enmudeció. Eso es profundo, y eso tiene una connotación muy grande para nuestras vidas, demasiado grande. Entonces, Primera de Pedro, a ver quién me puede ayudar, Primera de Pedro 2:22. ¿Quién está por ahí? Ahí escuché como Angelita, Angelita Arias está así, Primera de Pedro 2:22. ¿Sí está o no está? Es que no lo estoy viendo. Sí, Eh, señor, sí, sí, estoy acá. lo puede leer, Ya lo Primera de Pedro 2:22. Hebreos vi. 4:15, Hebreos 4:15. A ver, quién más está por ahí? ¿Quién me puede ayudar con Hebreos 4:15? Yo te lo leo, Mauricio. Ah, bueno, Amporito, Eh, qué bueno escucharte, Buenos Amporito. días, chao, shalom para todos. Chao, Amporito. Primera de Pedro 2:22.
¿Qué dice? Sí, Mauro. ya te lo leo. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ok, muchas gracias. Ujú. Sigue leyendo que me parece interesante. Quien Sigue cuando le leyendo ahí. maldecía, quien cuando le maldecía no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él Ajá. mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí está bien, obispo. Así es, vuestras vidas, sí, está bien, Sí, vuestras de vidas. vuestras Ok, mira, si almas. se dan Sí, cuenta, mira, sí. mira, mis amados, hagamos este ejercicio muy simple. Apliquemos estos versículos a nuestras vidas. Míralos, míralos aquí tan sencillos. Esto es tirado, el 22. Bueno, empezando con, bueno, el pecado vamos a tener, ¿cierto? Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Ujú, Hagamos esa tarea esta semana, esta semanita, hagamos esta tarea. Con esto nomás. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. O ponemos la siguiente. Cuando padecía no amenazaba. O esta, sino encomendaba la causa que juzga al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Bueno, eso ya es un tema totalmente del Señor, ¿cierto? Pero sí nos enseña a que nosotros el mal se vence con el bien. La blanda respuesta quita la ira. La oscuridad se reprende con la luz o se quita con la luz. No metiéndole más fuego, no metiendo la carne, no metiendo nuestro parecer, no metiendo nuestro dolor, nuestra herida, nuestra impotencia, porque nos atacan y sacamos las espuelas y ujú, tiramos a los cuatro vientos. Medio nos mueven la butaca y tenga, sacamos toda la artillería. Pero el Señor dice que Él nos modeló. Haya ese sentir que hubo en Machía, lo dice Filipenses 2:5. Haya en vosotros el sentir que hubo en Yehoshua HaMashiach. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Esa es la verdadera predicación. Esa es la verdadera predicación. Y Hebreos 4:15, que está ahí mismo, en el Bueno, libro que dice así estamos la leyendo. palabra del Señor. Porque no, Gracias. tene- porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok, más que tentado fue gracias a Parito, sino como uno que fue que experimentó o tuvo experiencias en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Más que tentado fue por las experiencias que él pasó. Estoy usando el metalenguaje bíblico donde no se habla de tentar, sino de experiencias, porque las experiencias lo que hacen es mostrar de qué estoy hecho yo. Eso es lo que muestran las experiencias, de qué estoy hecho yo. Entonces, mis amados, esto quería compartirles en esta mañana y esperamos continuar en este estudio.